Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de lo que viene siendo este curso de ABR, y vamos a entrar al primer capítulo, que es el capítulo de los GPIO. Un tema bastante interesante, muy útil y muy utilizado en el mundo de los microcontroladores. Así que pues vamos a comenzar explicando un poco de esta definición que viene siendo como tal. Los GPIO, como lo podemos observar ahí en pantalla, pues digamos que son elementos que son interpretados como entradas o salidas para uso y propósito general. Normalmente son entradas y salidas digitales, por lo que tiene dos posibles estados: o está en alto o está en bajo, lo que llamamos ceros o unos lógicos. Y un 0 o un 1 lógico pues es una representación en un voltaje. Significa que o hay presencia de voltaje, o sea 5 voltios, o no hay nada de voltaje, lo que dice que hay 0 voltios como tal. Y nosotros con esos GPIO podemos hacer demasiadas cosas, como por ejemplo, podríamos programar una LCD, podríamos generar secuencias de luces, podríamos activar un sistema de alarma, podríamos activar una sirena, podríamos encender un automóvil, encender una banda transportadora, cambiar el sentido de giro de un motor, obtener datos a partir de teclados numéricos como tal. Así que pues como se darán cuenta, los GPIO son una parte fundamental a la hora de programar microcontroladores. Sin embargo, digamos que para poderlos utilizar debemos tener ciertos criterios muy claros, y esos criterios básicamente son como unos conceptos muy mínimos en lo que refiere a los microcontroladores en general, y es definir qué es un puerto. Nosotros, si tenemos claro qué es un puerto, podremos entender el uso de un GPIO como tal. Si también tenemos claro qué son los niveles de tensión que soporta un microcontrolador, que yo les hablé de 0 y 5 voltios, pero depende mucho de la arquitectura y del microcontrolador. Hay microcontroladores que funcionan a 3 voltios, entonces va de 0 a 3 voltios, y unos funcionan a 1.2 voltios, 1.1, entonces va de 0 a 1.2 voltios o 1.1. Entonces varía dependiendo del microcontrolador que esté trabajando, y también la corriente que soporta. El hecho de que un microcontrolador genere unos estados lógicos no significa que podamos conectar ahí cualquier elemento, un motor trifásico, un motor de alta carga, porque eso haría que el microcontrolador te entregue mucha corriente y pues termine por quemarse. No el microcontrolador en sí, sino el elemento donde se conectó. Y un microcontrolador con que se le quemen elementos de los puertos hace que no sea muy bueno ya. Y hay unos pines que son muy delicados, por ejemplo los pines por donde se programa. Si donde se programa el microcontrolador esos pines se queman, pues significa que nunca más los podemos volver a programar, así que es bastante delicado. Así que esos son uno de los criterios que hay que tener en cuenta. Y finalmente el último criterio, que es el que aparece aquí, es que tenemos que hacer una buena configuración antes de utilizar los puertos. Eso básicamente tiene que estar muy definido. Ahora, ¿qué es un puerto? En un microcontrolador y en cualquier dispositivo electrónico, un puerto no es más que la manera en la que el dispositivo electrónico se relaciona con su entorno, con su ambiente, con las personas que lo manipulan, con las otras máquinas que acceden a la información. Eso es un puerto. Para no ir muy lejos, en nuestro computador, la manera en la que mi computador se relaciona con un mouse, pues es precisamente a través de un puerto que se llama puerto USB. La manera en la que mi micrófono, ¿cierto?, accede como tal, coge mi voz, la procesa y la lleva es a través de un puerto, pues que es una entrada de señal analógica, pero eso es un puerto. Muchas veces es también puerto USB. Y así todos los buses tienen puertos, o sea, todas las máquinas tienen puertos que nos permiten comunicar la información. Eso significa que hay información que entra al sistema, entra a la máquina, y hay información que sale de la máquina. Me explico. Cuando yo escribo en un teclado, eso es información de entrada hacia el computador, pero la imagen que proyecta el computador es información de salida. En un microcontrolador, pues también tenemos esos estados. Tenemos elementos que van a ingresar como información al microcontrolador, y vamos a poder generar una salida del microcontrolador, que normalmente son indicadores, que normalmente son elementos de acción, niveles lógicos como tal, que es lo que refiere a este capítulo GPIO.
Así que hablemos de la configuración antes de proceder al proyecto ya a la hora de programar. Hay tres elementos que hay que estudiar, de los microcontroladores cuando lo quiero programar. Hablamos del microcontrolador AVR. Uno de ellos es el famoso DDRX, el otro es el puerto X y el otro es el pin X. Los tres son necesarios y cumplen una función cada uno de ellos. El DDRX es un pin de microcontrolador, es un registro de microcontrolador que se encarga de la configuración del mismo. O sea, se encarga de decirme cómo se va a comportar esos elementos del puerto. Van a ser salidas de información o entradas de información. El puerto X significa que por ahí vamos entonces a escribir información. O sea, si el elemento es de salida y yo quiero que se encienda algo, tengo que escribirlo a través de la palabra puerto X. Si no lo quiero escribir, sino que lo quiero leer, no quiero escribir, sino que lo quiero leer, entonces utilizamos el pin X, que es otro registro que me permite leer el estado del puerto, saber si hay una entrada está en 1, saber si una entrada está en un 0 lógico, como tal. Entonces, tres elementos: DDRX para configurar, puerto X para escribir y pin X para leer. Tres elementos que los vamos a necesitar. Ahora bien, la X que ustedes observan aquí en la diapositiva refiere al nombre del puerto que vayamos a trabajar. Como les mencionaba, microcontrolador puede tener muchos puertos. En mi caso, el Atmega 328P tiene en total 3 puertos, que es el puerto D, el puerto B y el puerto C. Básicamente ahorita los vamos a estar apreciando en la simulación en Proteus. Entonces yo podría tener DDR-B, DDR-C y DDR-D como tal, porque pues son los puertos que tenemos. Lo mismo es con el puerto y con el pin. Ahora un ejemplo: para el puerto B tengo los tres elementos, el DDR-B, el puerto B y el pin B, y cada uno de ellos tiene a su vez 8 posibles elementos que puedo manipular. O sea, como la arquitectura que estamos trabajando es una arquitectura de 8 bits, cada puerto, cada elemento del puerto tiene un ancho, una palabra de 8 bits. O sea, tiene 8 elementos que podemos manipular. A veces los microcontroladores no vienen con sus 8 pines completos. Eso es algo del fabricante. A veces lo pone, a veces no. De hecho, el Atmega 328PB tiene el puerto E, pero no viene completo. Es un puerto totalmente incompleto como tal. Así que bueno, pues una vez definido un poco esta teoría, vamos a crear nuestro proyecto y vamos a tratar de encender un LED y apagarlo efectivamente. Así que vamos. Bien, vamos a comenzar describiendo esta parte práctica. Empezamos explicando básicamente este Proteus. Y vamos a empezar explicando este bit de acá, que es el pin de reset. Este bit de reset, normalmente cuando estamos en 0 lógico, él está reseteado, o sea, el microcontrolador está totalmente reseteado. Y cuando está en un 1 lógico, significa que está en funcionamiento. Cuando ustedes vean una serigrafía, ¿cierto? Como estas leyenditas que aparecen acá, y dentro de la leyenda, como en este caso el reset, tiene un negadito acá, una lineecita encima, significa que el elemento son activos bajos, o sea que se activa con los ceros. Así que una de las cosas que vamos a hacer es garantizar un 1 lógico y de esta manera evitamos que esté en reset. Para garantizar ese 1 lógico, lo único que necesitamos colocar es esta resistencia, llevarlo a 5 voltios como tal, para que ahí estén los 5 voltios, y ponemos un pulsador que me permite en cualquier momento cambiar este 1 lógico o estos 5 voltios, mandarlos a tierra. Básicamente, cuando presionamos este pulsador, entonces mire que este pin, que es el pin de reset, está conectado directamente a tierra, o sea que llegarían 0 voltios, y de esa manera podríamos resetear el microcontrolador. Es un elemento muy sencillo de reset. El microcontrolador que vamos a estar trabajando es el Atmega 328P para esta práctica, aunque el 328PB es el que vamos a trabajar en el curso. Sin embargo, ese microcontrolador no tiene simulación en Proteus, así que tenemos que trabajar por obligación por lo menos hasta que nos llegue la placa y podamos hacer pruebas en físico con esa placa que les estoy mencionando.
Sin embargo, vamos a hacer también montajes en físico de lo que hagamos de esta parte sencilla GPIO en el Arduino, pero eso será en el próximo video. Ahora bien, lo otro que vamos a hacer es escoger uno de los puertos. Mire que este microcontrolador, lo que les mencionaba ahorita, tiene tres posibles puertos: el puerto D, el puerto B y el puerto C. Podemos escoger uno de los tres. Hay que tener en cuenta que en el caso del puerto B tenemos una señal de cristal, X tal aquí y X tal. Significa que estos pines normalmente se utilizan para conectar una señal de cristal externa. Si yo quiero utilizar todo el puerto completo, este cristal lo tengo que trabajar de carácter interno. Tenemos que configurar los fuses para que sea de carácter interno. Y eso es un tema bastante amplio por explicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar el puerto D, y aquí hay un problema enorme. Normalmente estos microcontroladores, si vienen en una placa como lo que es el Arduino, normalmente el Arduino programa el microcontrolador por este pin TX y RX. Si nosotros llegamos a estropear estos dos pines TX y RX, pues nos quedamos sin poderlo programar. Y aunque no creamos, una práctica tan sencilla como conectar un LED hace que podamos quemar el microcontrolador, porque estos microcontroladores, no importa que sean ABR, no soportan más sino 25 miliamperios en su salida, y aquí, justamente aquí, ya hay riesgo de que se quemen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que garantizar que la corriente que sale de ese pin no me vaya a exceder los 25 miliamperios, en caso de que sea configurado de salida. Y eso dependerá de este valor de resistencia, y eso se puede demostrar fácilmente. Mira, si yo tengo un circuito que yo sé que cuando lo ponga en 1 es porque me pone 5 voltios, tenemos el valor de la resistencia acá, y tenemos un diodo emisor de luz aquí, que normalmente te va a gastar 1,5 voltios, significa que de los 5 voltios que tienes acá, ya este se va a consumir 1,5, o sea que el voltaje del resistor por obligación va a ser de 3,5 voltios. Ahora, la corriente que va a salir del microcontrolador, esa corriente es la relación del voltaje de la resistencia sobre la intensidad, la resistencia, aquí me equivoqué, la resistencia va a ser igual al voltaje de la resistencia sobre la intensidad de la resistencia. El voltaje pues son 3,5 voltios, y la intensidad, pues para que me encienda esto, pues va a ser 11 miliamperios. Mire que realmente yo no necesito llevarlo a los 25, porque esto es llevarlo al límite. Lo podemos llevar a un poco menos de la mitad para que el microcontrolador trabaje tranquilamente a 11 miliamperios. Y si hacemos esa división, pues esto me va a dar un valor más o menos cercano a 318 ohmios como tal. Nosotros pues comercialmente no conseguimos este valor, pero sí conseguimos de 330 ohmios. Así que el valor comercial que le podemos conectar es de 330. De hecho, ya sabemos que aunque aumente un poquito aquí la resistencia, eso produce es que consuma menos corriente, y eso va a hacer pues que precisamente funcione muy bien sin irme a quemar los pines del microcontrolador. Bueno, aclarado esa parte, ya tenemos aquí entonces como tal, este microcontrolador lo consiguen precisamente con una referencia al Mega 328P. Lo traen, lo instalan y se acabó. Bien, una vez definido esto, lo que vamos a hacer es abrir nuestro Microchip Studio, y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Y bien, pues abro un Microchip Studio como tal. Vamos a venir acá donde dice archivo, vamos a crear un nuevo, y podemos crear dos cosas. Aquí donde dice New Project estaría bien, y aquí podemos crear varios elementos. Voy a explicarlo de las dos formas porque es importante y que entiendan la diferencia entre una forma y la otra. La primera, cuando nosotros vamos a crear un proyecto, tenemos que revisar que tengamos instalado el GCC, que es precisamente este que aparece aquí en pantalla, y que tengamos instalado, o el ABR, como lo quieran ver, el ABR XC8 como tal. Los dos son compiladores muy buenos. En nuestro curso vamos a estar trabajando con el GCC, pero ustedes podrían trabajar con el que ustedes quisieran básicamente. Cuando instalamos el Microchip Studio, estos son los que vienen por defecto, así que no deberían de tener problema como tal con esto. Una segunda alternativa entonces es revisar que vamos a programar qué tipo de proyecto.
puede ser C o C++, puede ser ensamblador o puede ser una solución. Esta parte, precisamente esta tercera opción, es un elemento bastante interesante a considerar, porque la solución me agrupa muchos proyectos, mientras que un proyecto plano solamente es ese proyecto y ya. Así que lo ideal, por ejemplo, cuando uno está creando un proyecto de un tema como el GPIO, como va a crear varios contextos de GPIO, pues lo ideal sería tener una solución para que en esa solución pueda crear muchos proyectos. De momento voy a crear únicamente el proyecto. Entonces voy a dar aquí donde dice CS++, le voy a dar aquí que vamos a crear un archivo ejecutable en C o C++, esta sería la opción a escoger. Y acá donde dice nombre, mire que me va a pedir el nombre. Entonces le pone así, GPIO o entrega 01 GPIO. ¿Listo? Y la solución se va a llamar igual que el proyecto. Eso es interesante, pero usted podría cambiar el nombre de la solución. Significa que para poder crear un proyecto necesitamos crear una solución. Y eso pues es precisamente lo que podemos hacer. De hecho, la solución, si yo quiero, le podemos cambiar el nombre, ponerle únicamente GPIO con mayúscula. Y ahí tenemos nuestra solución. Una vez creamos la solución, le vamos a dar donde dice OK. Y nos aparece entonces todos los microcontroladores que podemos seleccionar, los que tenemos instalados. Recuerde que yo tengo instalados los ATmega, los ATtiny, los SAM, los ABRDX, y entonces hay demasiados. Como hay demasiados, nosotros ¿qué vamos a hacer? Aprovechamos este buscador de acá y vamos a seleccionar por referencia el ATmega 328P. Y acá podemos escoger entre dos posibles opciones. Mire, 328P, 328PB. Y sus características son idénticas en cuanto a estas capacidades de memoria y demás. Pero lo que cambia es que el PB tiene un puerto más, tiene un UART más, tiene más capacidad de procesamiento en velocidad, un poquito más de memoria en otros sentidos. Así que nosotros podemos seleccionar cualquiera de los dos. Para que vean lo curioso que es el asunto, y esto me sirve para contestar una pregunta que me habían hecho en algún momento, voy a seleccionar el 328PB, aunque ustedes pueden seleccionar el P únicamente. Le vamos a dar donde dice OK y hemos creado ya el proyecto en nuestro main. Mire, este es nuestro main como tal. ¿Qué contiene? Pues contiene una directriz donde vamos a incluir todos los elementos que pertenecen al ABR. ¿Qué elementos serían esos? Pues todos los elementos que tienen los registros como tal del microcontrolador que estoy trabajando. ¿Qué registros puede ser? Pues los registros que vimos ahorita, por ejemplo, el DDRB, el DDRD y el DDRC, el puerto C, el puerto B, el puerto D, ¿cierto? Y los pines también, pin B, pin C, pin D. Estos son registros del microcontrolador. Pero ¿cómo sabe él que se llaman así? ¿Y en qué posición de memoria están ubicados? Precisamente esta librería contiene toda esa información. Así que pues importantísimo siempre revisar que esta directriz esté dentro de nuestros proyectos. Otra de las cosas que vamos a revisar es precisamente ver que la solución se llama GPIO y el proyecto se llama entrega 01. Esta solución contiene el proyecto, pero yo dentro de la solución podría crear un segundo proyecto y un tercer proyecto, como iremos haciendo a lo largo de la serie. Bien, vamos entonces de momento a definir otro elemento que hace falta, que no lo incluye el proyecto, pero lo vamos a necesitar. Una de las cosas más importantes de los microcontroladores es la señal de reloj, con cuánta frecuencia va a funcionar. Entonces aquí vamos a darle aquí numeral include, vamos a incluir y vamos a incluir, define, vamos a poner la F mayúscula guión al piso CPU y vamos a decir a qué frecuencia vamos a trabajar. Yo voy a poner 8 millones y ya les explico por qué. 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y vamos a poner al final un UL. U significa un signet, o sea, sin signo, y L significa que es long, porque 8 millones es un número muy grande, entonces le decimos que es un número muy grande.
¿Por qué 8 millones? Porque internamente yo puedo trabajar con una frecuencia de oscilación interna de 8 millones. Y eso hace que el puerto B me quede libre para trabajar otros pines que, como vimos, los vamos a necesitar. Bien, una vez definimos eso, lo ideal es proceder a configurarlos. Entonces, antes de eso, pues uno viene y dice, bueno, pues entonces habría que configurar primero que estos pines donde estamos conectando, estos pines que son el pin D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 y D7 sean de salida. O sea que por ahí vamos a sacar información para poder encender los LEDs. O sea que vamos a colocar estados en el microcontrolador que encenderán esos LEDs como tal. Y para hacer posible esa hazaña, pues tenemos que venir acá donde dice entonces DDR, que es el registro, y tiene que ser el D, porque es en el puerto D donde estoy conectando. Observemos, en el puerto D, en este que dice PD0, PD1, eso significa que es el puerto D0, el puerto D en el pin 0, puerto D en el pin 1, puerto D en el pin 2. Y alguien dirá, ¿y qué es eso de los pines como tal? Pues resulta que estos elementos de DDR como tal, de hecho voy a comentar acá, los DDR contienen unos elementos como tal. Esos elementos son el D7, el D6, el D5, el D4, el D3, el D2, el D1 y el D0. Y nosotros, cuando mandamos la directriz DDRD, le vamos a decir que igual, pues básicamente lo que estamos diciéndole con el igual es cómo queremos colocar esos pines. Entonces yo tendría que decir algo así como que, no, este es de salida, este de acá también es de salida. O sea, eso sería lo ideal. Ir agregando y decirle, bueno, estos de acá son de salida, todos estos elementos. De pronto si quisiera este de entrada, entonces le diría que sería de entrada como tal. Pero no es así de fácil como lo podemos hacer. Porque de hecho ya me marca errores porque el entorno, el compilador, no entiende qué es esa palabra out y esa palabra in. Él tiene que definir la palabra de entrada y salida, la define de otra manera. Para el microcontrolador, para este microcontrolador, bueno, para los ABR en general, la entrada de información es cuando yo le pongo en esos bits un 0. Cuando yo pongo un 0, le estoy diciendo, ahí va a entrar un dato. Y cuando pongo una salida, pues tengo que poner un 1. O sea, que si yo quisiera que mi D7 fuera, yo quisiera que el D7 fuera, no sé, una salida de información, tendría que poner un 1 aquí. Si D6 fuera salida, tendría que poner un 1 aquí. Acá tendríamos que poner un 1, un 1, un 1, un 1, un 1 y por acá un 1. Significa que todos estos son salidas de información. Si de pronto yo quiero cambiarlos de salida por entradas, los cambio por 0 y se acabó el asunto. Pero tampoco es así de sencillo como escogerlos de esta manera porque el compilador no entiende esta sintaxis. El compilador entiende de números y yo tengo que escribirlo en 3 posibles maneras. Las 3 posibles maneras, bueno, son 4, pero 3 que podemos representarlo es la manera hexadecimal, que siempre empezará por 0x y normalmente va el dígito 1 y dígito 2, entonces por eso es A0. Recuerde que cada elemento en hexadecimal va de 0 a 9 y va desde la A hasta la F. Entonces, cada elementico de estos que escribimos acá puede ser un número entre 0 y 9 y un valor entre la A y la F. Podemos escribir un número binario como tal, en binario, que es la manera en la que yo recomiendo empezar a escribir si es que de pronto no le tienes práctica. Ese empieza con 0b y ahí escribiríamos el número en binario. Ahí sí sería 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ahí sí escribiríamos en binario los números. Y finalmente está la otra palabra que es básicamente en decimal. Y pues básicamente podemos escribir un número para 8 bits que va entre 0 y 255. Una vez definido eso, pues nosotros acá podemos escribir todos los elementos. Como yo quiero que todos los pines sean elementos de salida, tengo que garantizar que el número que ponga ahí tenga 8 unos, Y eso lo podemos hacer fácilmente aquí, colocando 0b significa, vamos a escribir un binario y escribimos 8 unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y listo, hemos puesto que todos los
pines del puerto D son de salida diciendo que están en 1. De esa manera podemos escribirlo correctamente. Otra forma de escribirlo, voy a volverlo a escribir, DDRB, podemos escribir el 255. 255, que es un número decimal, mire, es un número decimal, pues significa que todos los bits, 8 bits, están en 1. Y no me crea a mí, venga acá, saque una calculadora, venga en modo programador, aquí donde dice decimal, escriba 255 y mire que aquí está la representación en binario, que son precisamente que todos los bits, 8 bits, están en 1. Entonces esta es otra manera de escribirlo. Una tercera forma de escribirlo en hexadecimal, DDRD, que es 0xFF, pues eso también es decir que todos son unos. Y tampoco me crea a mí, saque la calculadora y venga acá y escriba, por ejemplo, en binario, si quiere escriba los 8 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y acá le dice, vea, usted tiene 0FF en hexadecimal, 255 en decimal, en octal es 377, y en binario pues es la manera en la que ya lo aprendimos a escribir. O sea, yo tengo para escoger entre 4 bases numéricas, normalmente yo utilizo 3, que son el hexadecimal, el binario y el decimal. El octal, pues escribámoslo aunque yo no lo utilice, pues básicamente empieza siempre con el 0, 035, eso significa que está en octal. Por ejemplo, este número en octal sería 0,377, o sea que yo podría escribir así como DDRD igual a 0,377. Y esa sería la representación en octal del 255. Bien, no necesita escribir a las 3 formas, con una sola que lo haga bien es suficiente. Por eso digo, de momentico, el binario va a ser nuestra mejor solución. Entonces yo quiero, ahí los configuré como salida, entonces vamos a compilar a ver qué nos da. Yo voy a compilar acá, acá precisamente, dentro de nuestro set de herramientas y de comandos de botones, acá hay uno que se llama construir solución y construir entrega 01, que es el proyecto. Vamos a darle donde dice construir entrega 01 y vamos a darle donde dice construir solución, construyamos las dos. Debe aparecer que no hay errores, donde aparezcan errores, ahí van a pasar muchas cosas, como seguramente nos va a pasar en cada momento. Y este proyecto lo vamos a guardar precisamente ahí donde tengamos nuestro sitio de trabajo. En mi caso, yo lo he creado en canal ABR, GPIO canal, GPIO, entrega 01 y ahí lo voy a guardar como simulación. Vamos a entrar a nuestro elemento dándole doble clic izquierdo. Ahí vamos a cargar un elemento que es un archivo en hexadecimal, es un código binario para poder que entienda el código. Y acá nos va a aparecer unos fuses, miren, unos fuses muy interesantes. Entonces seguramente a usted le aparece así en default, van a dar aquí donde dice sin programar, que es una división de reloj, ya hablaremos en otros videos de estos fuses. Y acá donde está el reloj, pues recuerde que yo no lo puse externo, yo lo puse interno. Pero yo lo puse interno a ¿cuántos megas? Internos a 8 MHz. Entonces yo lo pongo acá, acá donde dice clock frequency, pues vamos a ponerle 8M, que son 8 millones. Vamos a darle aquí clic en la carpetica, vamos a venir a la ruta que es escritorio, canal, ABR, GPIO, entrega 01 GPIO, debug, y aparecen dos archivos, el ELF y el .exe. Entonces creamos este que dice .exe, lo cargamos, le damos a aceptar y vamos a correr el programa. Al correr el programa nos damos cuenta que todo está apagado, pero aquí los pines aparecen de color azul, significa pues que no sabemos si está funcionando como tal. Y se debe básicamente a lo siguiente, recordemos la instrucción DDR me permite configurar, mientras que puerto me permite escribir. Yo voy a necesitar escribir información, por ejemplo, si digo puerto B, le voy a asignar 0B y vamos a decirle cuáles quiero que encienda. Entonces recuerde que esto siempre va del dígito 7 hasta el dígito 0, entonces vamos a decir el 7 y el 6 encendido, los otros dos apagados, encendido, apagado, encendido, encendido. Entonces vamos a darle aquí puerto B, vamos a compilar, vamos a generar la solución, vamos a cerrar acá, volver a ejecutarlo y vamos a correr el programa a ver cómo nos va. Vamos a nuevamente a ejecutar, que no me está dando. Quién sabe, sabrá Chucho por qué.
y pues al parecer no. Bien, aquí hay un problema enorme y el error es de programación. Mire que yo configuré el puerto D mientras que acá lo mandé por el puerto B, mala mía, ¿no? Yo tengo que mandarlos por el puerto D, que es donde tengo conectados los LEDs, ahí es donde los tengo conectados. Entonces simplemente compilamos, generamos nuevamente y ejecutamos acá nuestra salida. Y ahí tenemos entonces nuestros pines. Vamos a comparar un poquito. Nuestra teoría dice lo siguiente. Vamos a encender, vamos a revisar acá. ¿Qué me está diciendo el elemento? Los dos de más a la izquierda encendidos, estos dos, los dos que le siguen apagados. Entonces mire, estos dos están encendidos, estos dos están apagados. Encendido apagado y los dos últimos encendidos, o sea que ahí está nuestro elemento como tal. Perfecto, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a encenderlos y después apagarlos como tal, nuestro como hola mundo, ¿no? Que es encender y apagar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, al puerto D le vamos a asignar 0B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que es encendido. Y vamos a darle una instrucción de espera, que se quede esperando un tiempito. Vamos a poner aquí un delay en milisegundos. O sea, le vamos a dar una espera y vamos a darle en formato de milisegundos cada medio segundo, o sea, 500 milisegundos. Y después vamos a decir, así como el puerto D, le vamos a asignar 0B, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y vamos a poner aquí un delay en milisegundos, también pues precisamente de 500. Aquí voy a ser muy claro, va a generar un error cuando compile y vamos a ver cómo aparecen los errores como tal. Compilamos acá y aquí me dice, ve, hay un error porque no entiendo qué es delay. Pues no entiende qué es delay porque dentro de esta directriz de ABR.io, pues ABR.io refiere precisamente al ABR entradas y salidas, a los registros y demás. Nada tiene que ver eso con los delays. Pero tiene una librería que me incluye los delays y esa librería es numeral include, vamos a poner aquí útil, de utilidad y delay.h. Entonces ahí ya nos aparece y tenemos entonces nuestra librería. Vamos a generar la compilación, nuevamente compilamos acá, venimos a nuestra solución, cerramos, pausamos y generamos. Y vemos cómo él prende y apaga ese LED, ¿cierto? Por 0.5 segundos. Bien, de momentico vamos a dejar el video ahí para que no quede mucho más largo de lo que ya está. En un próximo video enseñaremos cómo hacer esto mismo, pero con el MPLAB X, para las personas que no quieren instalar o pues no se ven en la necesidad de instalar Microchip Studio, sino que quieren hacerlo con MPLAB X. Entonces aprenderemos a hacer esto mismo con MPLAB X en un próximo video. Y adelantaremos un poco lo que viene siendo cómo acceder no a todo el puerto, porque mire que acá estamos accediendo a todo el puerto, sino que podamos hacer únicamente un bit, ¿cierto? Mire que acá estoy manipulando todo el puerto. ¿Qué pasa si no quiero manipular todo el puerto? Solamente un bit. Recuerde que acá no existe el DDR bits, no existe como en el MPLAB X para microcontroladores PIC. Así que espero te haya gustado y si te gustó pues dale like, coméntame ahí pues lo que te parece bien o mal y si me quieres agradecer y me quieres apoyar, comparte este video con tus amigos, con fuentes que conozcan que les pueda interesar y nuevamente un fuerte abrazo desde Colombia y nos vemos en la próxima entrega.